Estás a punto de entrar al espacio virtual de la comunidad médica Lobos. Los mejores consejos, información y comentarios para llevar una vida plena de salud. Médicos especialistas, junto a integrantes de la comunidad universitaria, de la Facultad de Medicina, se reúnen para hablar de la actualidad en temas médicos. Comenzamos. Amigos y amigas, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Revista Médica Lobos FM. Un sábado especial. Todos los sábados son muy importantes y son muy necesarios para Revista Médica que estemos reunidos y platicando en esta ocasión sobre temas importantes en materia de salud, y en esta ocasión pues no es la excepción, puesto que tratamos de encontrar esa temática importante para que nuestra comunidad universitaria, nuestros alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango y nuestro auditorio tenga la mejor consejería, mi querido doctor Ariel Gutiérrez Iribe. Así es, doctor Navarro, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Revista Médica Lobos FM. Como dice doctor, otra vez, sábado por la tarde, un tema también muy interesante, y le damos la bienvenida a nuestro auditorio, en sus casas, en sus vehículos, a la comunidad universitaria y en especial a los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango. Y hoy, doctor, como todos los fines de semana, tenemos un invitado muy especial, con el cual estamos platicando un tema que de alguna manera genera controversia en el círculo médico, como es la bata blanca en el médico. Así es, doctor, es el distintivo del médico, esa bata tan importante. Y bueno, pues recordando que estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 93.7 FM, Lobos FM. No se olviden nuestras redes sociales como Revista Médica Lobos FM en YouTube, en Facebook y en Spotify, así como en Instagram y X como @revista Lobos CLN, y de esta manera van a estar viendo el mejor contenido de Revista Médica Lobos FM. Y estamos muy contentos en esta ocasión porque tenemos una invitada, doctor Ariel, que está pues transmitiendo completamente vía remota desde la ciudad de Nogales, Sonora, que es un gusto, es un deleite, la verdad, seguir creciendo, doctor, como programa y tener personajes profesionales de la salud, pues no solo del estado de Sinaloa o de la ciudad de Culiacán, sino que tratamos de tener a los mejores profesionales a nivel nacional e internacional, como lo vivimos con la última entrevista que tuvimos desde Cuba, doctor Ariel. Pues sí, doctor Navarro, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Ana García. Ella es médico residente de epidemiología, como bien dice el doctor, del Hospital General de Zona número 5 en la ciudad de Nogales, Sonora. Doctora, le damos la bienvenida, le agradecemos mucho por el tiempo y el espacio que nos está otorgando para esta plática, que al principio decíamos una plática algo controversial sobre lo que es el uso de la bata blanca en el personal de salud. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora García. Muchas gracias por invitarme a estar aquí en su programa. Me encanta expandir fronteras y expandir estados. En este caso, me encanta el estado de Sinaloa, y sobre todo traer un tema importantísimo que está dando mucha controversia a nivel social, a nivel también de los médicos. Y como bien dijo el doctor, pues es un tema que nos distingue como profesionales de la salud, y considero muy importante y oportuno ponerlo en la mesa para la discusión. Así es, doctora. Y como todos los fines de semana, les tengo la presentación formal de la doctora Ana García. Ella es egresada de la Facultad de Medicina del Instituto Nacional Politécnico, es médico residente actualmente de epidemiología en el Hospital General de Zona número 5 en Nogales, Sonora, es investigadora, es autora del libro Medicina es Negocio, que se fue publicado en 2021 por Editorial Publicaciones Independientes. Tiene una maestría en gestión de servicios de salud y además es creadora de contenidos en redes sociales. Doctora, pues le reiteramos la bienvenida y muy agradecidos con el tiempo que nos está compartiendo en su programa Revista Médica Lobos FM. Gracias a ustedes, y pues empecemos con este tema tan interesante de la bata médica, doctores. Así es, doctora, y bueno, la bata, pues desde tiempos
inmemorables, vamos a irnos hasta los años 3000 antes de Cristo, cuando las dinastías egipcias, los sacerdotes ya utilizaban, ¿sí?, algunos atuendos, algunas túnicas que parecieran ser batas. ¿Cuál es el origen, doctora, del uso de la bata blanca en aquel personal que se dedicaba a hacer curación? No solamente medicina, sino que en aquellos tiempos una curación. Sí, y es importante remontarnos a la historia sobre el uso de la bata, ¿no? Recordemos que el padre de la bata del color blanco es el doctor Semmelweis, y esto lo descubrió porque a final de cuentas fue un descubrimiento, porque a través de las cirugías, de las cesáreas o de los partos, fue cuando empezó a tener esta curiosidad del por qué se estaban infectando estos pacientes o estos bebitos que estaba teniendo. A través de esta curiosidad, él empezó a estudiar qué estaba pasando, en dónde estaba la falla, porque la mortalidad por esta causa estaba aumentando muchísimo, y él descubrió que las medidas higiénicas en el tratamiento, en el movimiento de cuál se hacían las cesáreas o los partos, era el punto raíz y el punto clave para adquirir las infecciones nosocomiales, que en ese momento se llamaba nosocomio porque es donde se estaba realizando el procedimiento. Entonces él empezó a fomentar primero el lavado de manos, que él se dio cuenta que también las manos es un dato pivote para adquirir o transmitir las infecciones, pero sobre todo el uso de la bata, es decir, algo que me proteja a mí y al bebé o al producto, al paciente que se esté trabajando, se esté atendiendo en ese momento. Pero otra de las cosas que más a mí me causa curiosidad fue que este descubrimiento o este análisis en cuestión de la sepsis se fue investigando más a fondo hasta llegar a Louis Pasteur. Yo creo que este personaje de Louis Pasteur fue otro dato o otro punto crucial en el uso de la higiene y sobre todo en el uso de la bata. Pasteur, como bien sabemos, es el padre de la pasteurización, es el padre en donde él estudia más a fondo la relación de los microorganismos y las enfermedades que pueda causar él. Y una de las cosas que él dijo es que nada puede transmitir la infección más que las enfermeras y los médicos en sus manos. Entonces él reforzó lo que Semmelweis estaba diciendo siglos atrás, estamos hablando del siglo XIX. Él reforzó, fomentó y garantizó que las medidas higiénicas, tanto en las manos como en nuestra vestimenta, era punto pivote para la transmisión de las enfermedades. Pero no solo eso, sino también dijo que los médicos y las enfermeras eran los principales protagonistas para estas infecciones. Doctora, la bata ha sido prácticamente un distintivo importante para los médicos, obviamente, como usted dice, de hace cerca de 200 años. En este contexto ahorita actualmente, ¿cuál es la importancia de que los médicos tengamos que usar una bata mientras estamos desempeñando nuestras actividades profesionales? Sí, como siempre se lo digo a mis alumnos, todo distintivo, en este caso el uniforme, nos distingue, por eso lo llamamos distintivo. Nos distingue de qué o de quién, de los demás. Es decir, si yo veo un policía, sé que esa persona está fungiendo como policía. Si yo veo un bombero, si yo veo algún militar, si yo veo a alguna persona que trabaja en una institución particular y porta un uniforme, yo visualmente lo puedo distinguir su función. Pasa lo mismo con el tema de la bata. Antes, y digo antes porque ahorita estamos en este cambio, en esta transición, antes el médico, al momento de usar nuestra bata blanca, adquiríamos de forma visual ese distintivo social. A raíz de la pandemia, cuando en los institutos donde se estaba atendiendo el problema COVID, se dio la indicación por las autoridades quitar la bata y portar el uniforme quirúrgico. A raíz de eso, el uniforme quirúrgico montó o vino a hacer de lado la bata blanca. ¿Y esto por qué?
Se hizo una encuesta actualmente, y estoy hablando de una publicación que se lanzó el año pasado, 2023, en donde existen, y son las bases en las que quiero fundamentarme en este tema. Existe la facilidad de lavar el uniforme quirúrgico versus la bata. Eso es una de las propuestas o de la justificación por la cual la pandemia fomentó el uso de la bata quirúrgica. Al momento de atender a todos los pacientes COVID y todo este colapso del sistema de salud por la sobredemanda de los casos COVID, era fácil que un trabajador de la salud llegara a casa, se desvistiera, se quitara el uniforme y se cambiara para convivir dentro del hogar. Esa fue la herramienta que utilizaron para fomentar el uniforme quirúrgico. Pero actualmente en redes sociales yo he estado investigando en este tema, principalmente sobre los influencers que son médicos y tocan ese tema de un punto de vista particular. Me he dado cuenta que no es un tema solo de infecciones y no es un tema solo de si me veo bien o me veo mal, y no es un tema solo de qué es más fácil, lavar o no lavar. Yo creo que es un tema que hay que combatirlo o hay que verlo desde puntos de vista diferentes, ¿no? Al momento de que salió o se fomentó el uso de la bata quirúrgica, la pijama quirúrgica, el tema o la industria de modelaje o la industria de textil empezó a cambiar el modelo del uniforme quirúrgico. Ahora podemos encontrar que el uniforme quirúrgico ya es más diseñado para que el médico se vea mejor, más amoldado, más estilizado. Correcto, pero a final de cuentas eso es lo que empezó a hacer la industria del marketing por el fomento del uso de la pijama quirúrgica. Ahora bien, retomando al estudio que acabo de mencionar, justamente, y no es solo el único, también en Estados Unidos y también en el Reino Unido, a raíz de la pandemia empezaron a hacer este tipo de estudios y todos hacen su veredicto en que la bata clínica ya no debe de usarse. Y todos nos preguntamos, ¿pero por qué? Socialmente estaba muy ligada al médico, así como está ligado el estetoscopio. Entonces, ¿por qué estos países empiezan a decir no usen bata, usen pijama quirúrgica y etcétera? Entonces, cambia la estructura, la formación, el pensamiento del uso de la bata quirúrgica. Entonces, en este estudio hicieron una encuesta, ¿no? Para empezar, también estamos fomentando la relación médico-paciente a través de la confianza, que va muy asociado a la parte antropológica o a la parte social o a la imagen que el médico está dando a raíz del portar una bata blanca. Y esta confianza de relación médico-paciente la hicieron tanto en las áreas de consulta externa, la hicieron en las áreas de urgencias y la hicieron en las áreas de hospitalización. Preguntando, ¿tú como paciente te brinda confianza visualmente un médico que usa bata blanca o un médico que usa pijama quirúrgica? Y la mayoría de los pacientes encuestados, que fueron alrededor de 700 pacientes en un periodo de 6 meses, dijeron que no les importaba. Pero ojo, dependiendo de en dónde esté atendiendo el médico. No es lo mismo atender en urgencias, no es lo mismo atender en consulta externa, no es lo mismo atender hospitalización. Sabemos muy bien nosotros como médicos que el movimiento de cada servicio es diferente. En urgencias hace poco pude observar que un paciente llegó en paro, tuvieron que reanimarlo, tuvieron que intubarlo y la bata era un estorbo al momento de hacer las maniobras necesarias. ¿Un estorbo por qué? Por la manga larga.
La manga larga se ensuciaba, adquiría secreciones y obviamente eso hacía que el médico al momento de estar intubando, al momento de dar reanimación, le impidía hacerlo de forma cómoda. Además de que una vez que la bata se ensucia, hay que cambiarla. Y tomamos en cuenta que eso es muy difícil aquí en México. Si nuestra bata, por medio de, ya sea por las actividades que estemos realizando, se ensucia, es muy difícil que la lavemos, ¿no? Que a final de cuentas ese es el objetivo, evitar infecciones. ¿Dónde? En el hospital. ¿Dónde? Dependiendo de las áreas en donde el médico esté haciendo sus labores. Entonces este estudio, visualmente o socialmente, como antes se veía, al paciente no le importa que esté usando el médico, pero sí es importante en consulta externa por la confianza que pueda dar y la seriedad, sobre todo profesionalismo, el portar una bata blanca, porque además recordemos que el color nos transmite visualmente y de forma inconsciente tranquilidad, nos transmite higiene y nos transmite confianza en el paciente. Es decir, los pacientes se apegan más a las indicaciones cuando ven este tipo de atuendos, cuando ven esta autoridad social que el médico, a final de cuentas, en un rol antropológico desde antes ha estado llevando. A final de cuentas, doctora, lo está comentando como una autoridad, ¿no? Es una autoridad médica el portar esta bata, que a final de cuentas es el distintivo, ¿no? Que nos dice a nosotros. Y me llama mucho la atención la investigación, esta encuesta que se hizo, en donde, pues desgraciadamente, en urgencias, por ejemplo, en mi hospital, de los médicos, nadie usa, de los urgenciólogos, nadie usa bata, todos usan un uniforme quirúrgico, una pijama quirúrgica de color negro. Entonces el color negro pues se pierde en la sociedad, ¿no? Entonces ahí podremos estar haciendo algo, pero también, doctora, por otro lado, pues tenemos la obligación de diario, así como nos vamos con la pijama quirúrgica, esa pijama el día siguiente no te la vas a poner, o sea, la vas a meter por default a la lavadora. ¿Y qué hacemos con la bata? Por default, una vez que lleguemos, esa bata, como usted lo dice, trae gérmenes, igualmente va a la lavadora. Entonces, pues desgraciadamente hay médicos o hay colegas que la misma bata se la ponen toda la semana sin lavarla, y ahí viene esa problemática. Entonces, muy justificado el estudio que se está realizando, y pues qué mejor de ese distintivo, doctora, que marca la autoridad del médico, ¿no, doctor Ariel? Sí, ahora, doctora, en el otro contexto, ¿por qué se hace tan necesario, independientemente de lo que es el sentido antropológico del cual mencionó usted y el cual nos da identidad a los médicos al traer la bata, por qué a veces se vuelve tan necesario para uno como personal de la salud desde la necesidad de traer una bata blanca puesta en el momento que desarrollamos nuestras actividades? Bueno, la bata se ha vuelto también necesaria porque todo el mundo, bueno, sabemos que dentro de nuestra formación hay médicos que están haciendo el internado y muchos se guardan que la jeringa, que la muestra de sangre, que los guantes, las solicitudes. Entonces yo creo que dentro del hospital la bata tiene una mala función, ¿no? Hablando en ese término de internos. Y por lo tanto no estamos llegando al objetivo. El objetivo es evitar infecciones dentro del hospital. Entonces, comparando el médico interno con un médico adscrito, en donde sí puede pasar a ver a sus pacientes, pero está a cargo médicos residentes. Los médicos residentes, dependiendo de la jerarquía, son los encargados de revisar al paciente, de ver dónde le duele, de hacer las notas. El médico adscrito prácticamente ya nada más da esa imagen de autoridad y de dar las indicaciones al paciente. Yo creo que forma un rol totalmente diferente a todos los médicos que están en formación. Pero, ¿qué está pasando? Y es algo que de verdad me está costando mucho trabajo entenderlo. Dentro del hospital, hay veces en el área de la hospitalización en donde ya ningún médico está usando bata, y los pacientes se quedan como de, ¿a quién le pregunto? ¿Quién es mi médico?
porque ya se están camuflajeando con los pacientes, con los familiares, con el que entró, el que salió del pasillo. Ya no sabemos a quién es nuestro médico, y para mí eso es un tema muy importante, porque creo que todos tenemos derecho a saber cuál es nuestro médico tratante. Entonces se está perdiendo, volvemos al punto de esa autoridad de decir, yo soy el que encabeza la enfermedad, el que lleva el tratamiento del paciente, ¿no? Entonces, les he preguntado, a lo mejor no a tantas personas, pero les he preguntado a través de mis redes sociales si les gusta o no usar la bata, tanto a médicos adscritos ya egresados como a médicos en formación, y la mayoría dice que no. Les pregunto por qué, y la respuesta es por simple moda. Y eso todavía me preocupa más, porque ni siquiera tenemos este objetivo de evitar las infecciones nosocomiales. Sí, doctora, en efecto, y más que utilizamos pues una simple moda, donde yo ya salí de mi trabajo, ya me salí de mi área de salud, hospital, unidad de salud, y no me quito la bata. Así con ella me voy en mi coche, me bajo a alguna tienda de conveniencia o lo que sea, mira, para que vean que soy médico, ¿no? Y vamos regando los bichos, vamos regando a las pseudomonas, vamos regando pues todo lo que se nos atraviese en el hospital, ¿no? Entonces me preocupa el que vean la bata como el uniforme quirúrgico como una moda, ¿no? Incluso mis médicos internos de pregrado me comentaban, doctor, ¿podemos venir con quirúrgico? No. ¿Por qué no? Porque se los va a chupar la bruja. Así les digo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el uniforme que debe de ser. Entonces, dentro de nuestra facultad de medicina, el uniforme es estrictamente blanco, ¿sí? Nada de que pueden ir con quirúrgico blanco, etcétera, etcétera. Es desde entonces, ahorita nuestros estudiantes les estamos inculcando el buen uso de la bata, del uniforme blanco, que no cualquiera lo porta. Y en este contexto, doctora Ana, comentabas acerca de la industria textil, cómo es que esto se ha ido perfeccionando, cómo es que los uniformes se han ido estilizando. Antes las pijamas, pues yo me acuerdo cuando hice el internado, doctor Ariel, que las pijamas quirúrgicas pues casi no había, y lo que había te lo daban en el hospital y era de lavado, todas desteñidas, rotas, etcétera, etcétera, pero eran simplemente una bata encima, era una pijama encima, un pantalón encima, mucho amplio. Hoy en día ya están más estilizadas, están más profesionales, ya se ven como una moda. En base a esto, doctora Ana, para irnos al corte, ¿cuáles son los materiales o las características que debe tener una bata para que sea funcional? Bueno, una bata clínica para que sea funcional, primero debe de cubrir, que sea de manga larga, debe de cubrir todo el brazo y llegar por lo menos a debajo de la cadera. La bata también es protección. ¿Protección a qué? A las secreciones. Tanto el paciente me pueda transmitir a mí o yo como personal de salud transmitirlas al paciente. Recordemos, y esto es muy importante, que hay pacientes que también tratamos que sus defensas están bajas. Entonces, lo que menos queremos ante esos pacientes es agregarle o regalarle una infección sobreagregada. Entonces, por eso es muy importante utilizar este mecanismo de protección. Así es, doctora. Bueno, doctor, nos vamos a la media. Estamos platicando con la doctora Ana García. Ella es médico residente de epidemiología en el Hospital General del IMSS en Nogales, Sonora, y estamos transmitiendo pues completamente vía remota con ella. La verdad, doctora, un gusto. Y estamos platicando acerca de los dilemas epidemiológicos, el uso de la bata en medicina. No se vaya, estamos por el 93.7 FM, Lobos FM, siempre contigo. Nuestra pasión es cuidar de tu salud. Ya regresan los mejores consejos para que tengas una vida plena de salud. Revista Médica Lobos FM. Vuelve después del corte. Te ayudamos a alcanzar la mejor versión de ti. Cuida de tu salud de la mano de los profesionales. Ya estamos de vuelta en la revista Médica Lobos FM.
Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Bueno, regresamos después del corte a su programa Revista Médica Lobos FM. Acabamos de escuchar un tema del grupo de Zombies, She's Not There. Doctor Navarro es un éxito de 1965 que prácticamente coloca este grupo en las luminarias de los éxitos de aquellos años en Reino Unido, aunque fue una banda que prácticamente pues, no figuró mucho como las grandes bandas británicas. De hecho, el reconocimiento que tiene este grupo lo tienen más que nada en Estados Unidos. Y esto está más relacionado con una mezcla que hacen ellos de un estilo de un jazz con un blues muy moderado, que era lo que más predominaba de los grupos británicos. La revista Rolling Stone la pone como una de las 100 mejores bandas de todos los tiempos del rock and roll, y curiosamente ha sido una de las bandas que se ha reconocido al paso del tiempo. Apenas en el 2019 la ingresan al Salón de la Fama del Rock and Roll a nivel mundial. Wow. Pues ya para que la revista de Rolling Stone la ponga como las 100 mejores bandas, pues si no triunfó mucho, pues la verdad que Rolling Stone le está haciendo, la verdad, un reconocimiento, y qué mejor que ese ingreso, ¿no?, al Salón de la Fama en el 2019. Pues la verdad, pues ahí está. Esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes y de la doctora Ana allá en Nogales, que la verdad pues es una pieza pues obtenida de la Biblioteca de la Nostalgia del doctor Ariel Gutiérrez Iribe. Sí, bueno, continuamos con la plática que tenemos con la doctora Ana García. Ella es médico residente de epidemiología. Estamos hablando de un tema que desde el principio dijimos es un tema muy controversial: el uso de la bata médica y hoy en día el abuso de la pijama quirúrgica o el uniforme quirúrgica, que obviamente ya lo vemos por todas partes, ¿no? Doctora, ¿con qué frecuencia es recomendable para, ahorita de lo que estaba hablando, uno de los impactos más importantes que se genera con el uso de esto, de los uniformes quirúrgicos y de las batas médicas en los hospitales, el tratar de evitar las infecciones nosocomiales o las infecciones asociadas a la atención de la salud? ¿Cuál es lo recomendable? Y el doctor Navarro lo mencionaba hace rato, el que nosotros tengamos que lavar, o si hay alguna técnica especial para que nosotros tengamos que desinfectar los uniformes quirúrgicos, las batas, y evitar llevar esos riesgos tanto en nuestras casas como también
el andar dispersando gérmenes por los hospitales. Sí, mira, una de las ventajas contundentes, y así lo digo, contundentes del uso de la bata clínica es que en cuanto yo detecte que está sucia, en ese momento se tiene que lavar. Así hayan pasado 30 minutos, 20 minutos, 1 hora, se tiene que lavar. Pero no debe de pasar de 24 horas. Es decir, si yo termino mi jornada laboral, se tiene que lavar. Y eso es lo que nos da mucho el color blanco. Insisto, el color blanco representa pureza, representa higiene. Visualmente eso nos transmite y a su vez nos transmite confiabilidad. Entonces, ¿cómo se debe de lavar? Siguiendo estas indicaciones, y se sugiere que sea a temperaturas altas. Por eso los institutos nos deben de apoyar en eso. Sabemos que es poco probable que pase, pero si en casa podemos hacerlo con agua caliente, eso sería lo ideal. Versus las pijamas quirúrgicas. Las pijamas quirúrgicas, por la facilidad de ponerla y quitarla, es menos probable que se laven. Más si utilizamos de múltiples colores o colores oscuros. Es muy difícil detectar cuando una pijama quirúrgica esté sucia. Por lo tanto, teniendo y siendo objetivos en la población mexicana, pues no tenemos esa practicidad o ese hábito de estar lavando nuestra pijama quirúrgica de forma demandante. Demandante es en cuanto yo la vea que está sucia. Fíjese, yo recuerdo cuando yo hice mi internado hace ya algunas décadas, que en el hospital donde yo estaba haciendo mi internado, obviamente nosotros radicábamos en el hospital. Y ahí la costumbre era precisamente esa. Si uno como médico interno pedía que en el área de lavandería del hospital nos lavaran y nos desinfectaran los uniformes blancos, con mucho gusto al personal, en aquellos años, pues nos lavaban los uniformes blancos, ¿no? Independientemente, como dice usted, de que no todos los médicos tenían a su disponibilidad un uniforme quirúrgico, porque era rarísimo ver a algún médico con un uniforme quirúrgico pululando por las calles como lo vemos ahora, y esos eran exclusivos de las áreas de quirófano o de las áreas de tococirugía. Nadie más los podía aportar, incluso ni dentro del hospital, ni el personal de intendencia, nadie, ni los camilleros. Era exclusivamente para uso restringido en las áreas de cirugía o tococirugía. Entonces, teníamos estas facilidades hace algunos años en los hospitales del sector salud, llámese la Secretaría de Salud, el Seguro Social, pues ni se diga, ¿no? En donde se nos facilitaba esto. Con esto voy a la siguiente pregunta, doctora. ¿Hay algún procedimiento en lo cual sí se especificó el uso de la bata clínica, el uso del uniforme quirúrgico, o algún procedimiento que tengamos que hacer los médicos en los cuales sí se requiere especificar el uniforme o los aditamentos que tengamos que utilizar precisamente para evitar los riesgos de infecciones? Sí, mira, además de la bata clínica, porque la que estoy portando, la conocemos como bata clínica, también existe una bata desechable. La bata desechable son esas batas que son azules, que nos las debemos de poner sobre la bata clínica o sobre nuestra vestimenta. Ese tipo de batas en particular es cuando vamos a realizar algún procedimiento estéril. Estéril me refiero a, por ejemplo, vía aérea, algún aspirado, alguna intubación, algún procedimiento como curación de alguna úlcera. Son batas todavía más específicas para este tipo de pacientes. Si en dado caso el paciente no tiene estos factores de riesgo de pescar alguna infección o que no sea vulnerable a pescar alguna infección, podemos nosotros utilizar esta bata clínica para nosotros contener de forma bilateral alguna transmisión de infecciones. Pero volvemos al punto de urgencias. Y aquí es un ejemplo muy padre que quisiera mencionar. Todos conocemos la serie de Grey's Anatomy. Si somos observadores, la serie de Grey's Anatomy, en el área de urgencias, cuando viene el paciente, lo primero que hacen los médicos es colocarse la bata desechable. Es lo primero que hacen, y colocar sus guantes. ¿Por qué? Eso nos protege
insisto, de forma bilateral, del médico al paciente, del paciente al médico, porque en el área de urgencias no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Y los procedimientos por lo regular se hacen rápidos, es decir, no me va a dar tiempo de yo colocármelo, quitármelo, buscar, pedir qué hay, qué no hay, etcétera. Entonces, el área de urgencias te debe de capacitar, o es un área en donde se debe de capacitar sobre todo el uso de las barreras para la transmisión de infecciones. Epidemiológicamente nosotros utilizamos ese término, que son las barreras para evitar transmisiones de infecciones. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo, es una buena forma de poder fomentarle a los médicos también esta protección al paciente, y no solo verlo como la moda de me veo bien, me veo más guapa, me veo con un brazo más marcado, está más escotado que menos escotado. Yo creo que hay que fomentar al médico el evitar infecciones nosocomiales, y no nada más con el tema de la bata, sino algo todavía más simple, con el lavado de las manos. El lavado de las manos, si yo ando tocando aquí y allá y no me las lavo, no nos vayamos más allá, sino en nuestras manos está también el transmitir o no transmitir las infecciones. Otro punto muy importante es el pelo recogido, que es también otro tema muy controversial en las mujeres principalmente, ¿no? Porque volvemos al tema de la moda, de la comodidad, ¿no? Pero si yo estoy en un área de urgencias con un cabello suelto, ahí es donde hacemos esta contaminación del paciente y hacia nosotros, y es una práctica que también está costando mucho trabajo fomentar, tanto en los médicos ya a nivel de campo, a nivel hospitalario, como a los médicos en formación. La vez que yo he estado dando clases a los internos, se molestaban porque no le veían sentido el recogerse el cabello. Y cuando pasaba a las áreas, a las camas de los pacientes, veía cómo tomaban los cultivos, veía cómo hacían las curaciones sin estos mecanismos. Entonces, el objetivo de las buenas prácticas del médico es ser lo más limpios posible, empezando con nuestra apariencia, porque al final de cuentas eso transmitimos, esa confiabilidad, insisto y remarco mucho esta palabra porque es otra de las cosas que se está perdiendo. Es un tema que no corresponde ahorita, pero con la parte de la relación médico-paciente, la telemedicina y el uso de la inteligencia artificial, es un tema que también está en discordia. Pero yo creo que hay que retomar las buenas prácticas, hay que retomar esta parte de la figura del médico, y yo creo que identificando en dónde sí y en dónde no, me pongo la bata quirúrgica, me pongo la bata desechable, o en dónde es permitido el uso de la pijama quirúrgica o el uniforme quirúrgico, yo creo que hay que fomentar y hacer conciencia de este tema. Y ahorita que comenta la doctora de que cómo invitar a los médicos, a las médicas, para que se recojan el cabello, doctor. Eso es un cohete gigante, la verdad. Y yo las convencí de la siguiente manera, doctora. Una vez digo, chicas, se tienen que recoger el cabello, siempre que estemos pasando. Entonces, una vez recibimos una paciente en condición de calle, la verdad, pues, una higiene muy deficiente, y traía muchos piojitos, sí, traía una pediculosis la paciente. Entonces les digo, chicas, ¿quieren que les diga por qué se tienen que recoger el cabello? Y ya que les empezamos a enseñar, miren, ¿cómo se llama esto? Son piojos, pues aguas, porque les van a brincar. A partir de ese momento, a partir de ahí se pasaron la voz, se empezaron a recoger el cabello. Entonces, pues ni modo, tenemos que, una u otra forma, hasta no ver el problema realmente encima, pues es hasta cuando ya empezamos a tomar conductas. Doctora, ahorita comentabas algo de los guantes, ahorita con la de la serie de Grey Anatomy, donde ya llegaban y se colocaban su bata desechable y se colocaban los guantes, y es lo que les digo, son barreras máximas de protección. Siempre les decimos, chicos, tenemos que utilizar nuestras barreras máximas de protección, porque no sabemos si ese paciente realmente tiene una enfermedad infectocontagiosa. Me regreso a la pregunta, ¿los médicos deben usar guantes junto con la bata en todo momento, o depende de la situación, doctora? No, depende de la situación. Digo, retomé y puse el ejemplo de Grey's Anatomy porque es un área de urgencias, ¿no? Pero se ha comprobado que los guantes
al momento de que no me los cambio y estoy revisando, ejemplo, en consulta externa, al paciente, y no es más propenso a transmitir infecciones que si yo me lavo las manos. Además, recordemos que el tema de las infecciones nosocomiales o las infecciones médico-paciente que se transmiten entre médico y paciente generan un costo. Entonces, el uso de guantes haría que los costos en adquisición de insumos se elevarían. Además de que no garantiza o incluso es puntos negativos para el lavado de manos. Es más sencillo yo lavarme las manos hablando en el área de consulta externa que el usar guantes, a menos que se esté realizando alguna tarea en específico, que son algunas curaciones o algún área en donde se necesita estar en un campo lo más limpio posible. Y aquí hago la diferencia entre limpio y estéril, porque la única forma de esterilizar algo es mediante altas temperaturas o algunos químicos especiales o algunos rayos UV. Son las únicas formas en las que yo puedo garantizar que eso está estéril. Lo demás pasa al término de limpio. Limpio es garantizar lo más que se pueda dentro de las zonas libre de contaminantes. Contaminantes ya sea de superficie o de aire, porque también recordemos que los bichitos o los microorganismos lo podemos pescar a través del aire. Entonces los guantes pueden ser un medio de infección si no se utilizan de forma correcta. Lo más adecuado siempre va a ser lavado de manos en todo momento con agua y con jabón o con gel antibacterial, que de ahí me van a decir, bueno, ¿qué es mejor? ¿El lavado de manos con agua y con jabón o gel antibacterial? Lo mejor es lavado de manos con agua y jabón. Doctora, retomando lo que es la situación de la transmisión de infecciones de un paciente a otro, ¿cuáles serán las recomendaciones entonces para en caso de los médicos que ahorita están en los hospitales y que pues, necesariamente tienen que tener una bata puesta por el desarrollo de sus actividades para tratar de evitar al máximo que se haga el cruce de infecciones de un paciente que esté en una cama que lo reviso ahorita y luego me paso a la siguiente? ¿Cuáles serían las medidas más convencionales para tratar de evitar esto? Bueno, el tema de la bata dentro del hospital, y eso es algo que me gusta mucho fomentar epidemiológicamente, porque es el servicio o es la especialidad que ve este tipo de situaciones o escenarios. En cada paciente se debe de colocar un letrero con colores, como si fuera el semáforo: rojo, verde, gris, amarillo, azul. Lo primero que yo debo de hacer antes de ver a un paciente en el área de hospitalización es qué tarjeta tiene ese paciente, porque con base a la tarjeta de aislamiento es como yo voy a revisar a ese paciente o voy a atenderlo. Si tiene una tarjeta roja, que es una tarjeta estándar, lo puedo revisar con una bata sin necesidad de estarme poniendo una bata estéril o una bata desechable. Es una bata desechable, pero siempre el uso de lavado de manos, ya sea alcohol gel o agua y jabón. Eso entre cada paciente se tiene que hacer. Pero si en dado caso tengo un paciente con un letrero amarillo, como bien el color dice, amarillo es preventivo, es decir, aguas. Este paciente tiene un diagnóstico con un microorganismo que se transmite a través del contacto. Entonces, en ese momento, el médico que está portando su bata clínica se tiene que poner una bata desechable, se tiene que lavar las manos, colocar guantes y ahora sí proceder a revisar al paciente para darle su evolución, su continuidad en su tratamiento. Entonces, es una dinámica que en la formación de pregrado no nos la inculcan. Incluso es un tema epidemiológico que hasta ahorita, voy a ser muy sincera, hasta cuando me empapé de la epidemiología, empecé a estudiarlo y empecé a darme cuenta de que existe. Lamentablemente en la formación médica de pregrado no nos enseñan
epidemiología de una forma hospitalaria o de una forma clínica, nos enseñan más la parte metodológica y estadística. Y epidemiología no es eso, epidemiología es un conjunto de conocimientos, ya sea así de estadista, de números, ya sea de laboratorios, ya sea etiológicos, pero también la clínica. Los epidemiólogos también vemos a pacientes y sobre todo hacemos este tipo de recomendaciones en cómo actuar o el deber ser ante los diagnósticos o el movimiento intrahospitalario. De hecho, hay una parte importante, y retomando lo que acaba de decir, doctora, el papel que juega el epidemiólogo dentro de los hospitales a veces no está totalmente contextualizado y totalmente dimensionado. Pero no hay que olvidarnos, obviamente para los médicos internos y los médicos pasantes que ahorita están en las áreas hospitalarias, que cuando se detecta o hay sospechas de un brote, una infección asociada a la atención de la salud en algún área de un hospital, el que nos da la voz de alerta no es el médico tratante de los pacientes que pasan visitas todos los días, sino es el epidemiólogo, es el que nos viene y dice, cuidado, aquí hay riesgo para una infección nosocomial, y es el que nos da las pautas para darle el seguimiento, y es el que nos dice, ya se autolimitó o ya se bloqueó tal brote, tal dispersión de tal padecimiento. Yo creo que ese papel que juegan los epidemiólogos, y de verdad que a veces no lo reconocemos, y yo la verdad lo reconozco porque yo he trabajado muy de la mano con epidemiólogos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahora con el doctor Navarro, y la verdad es que hemos aprendido mucho de esto, ¿no? De que son ustedes los que en el hospital incluso tienen la autoridad para decir, estas áreas tienen que sellarse, tienen que aislarse, o se tienen que extremar estas medidas de contención para evitar la dispersión de un brote. Me extendí con esto por lo que está mencionando, porque tiene razón usted. Cuando están trabajando con médicos becarios, pues el médico becario al que está viendo todos los días es al médico escrito, pero no ve que hay un equipo atrás que es el que se encarga precisamente de hacer la contención de todos estos riesgos, ¿no? Así es, doctor. Es muy importante el epidemiólogo y es uno de mis objetivos a través de las redes sociales, dar a conocer, sensibilizar y sobre todo empatizar a los médicos en formación, a los médicos ya formados y a la sociedad de nuestras funciones, que son muy importantes. Así es, doctora. Doctora, para finalizar, pues desde la perspectiva de materia de vigilancia epidemiológica o epidemiología, ¿hasta dónde podemos intervenir nosotros como epidemiólogos para el uso correcto de la data en las áreas hospitalarias? Vamos a colocar las terapias intensivas, vamos a decirlo de esa manera, las terapias intermedias. Sí, jerárquicamente o administrativamente, el epidemiólogo, como bien dijo el doctor, es el que analiza la situación. ¿Con qué? ¿O con base a qué? A los números. Los números que nos da ¿quién? Los cultivos, los diagnósticos. ¿Y quién nos los da? Los médicos tratantes. Los médicos tratantes son los que nos dicen, tuve esto, tuve aquello, regresó por esto, regresó por aquello. Y nosotros vamos a recabar toda esa información, la transformamos en números, y solo con números podemos decir, ¿sabe qué? El servicio de pediatría me está arrojando muchas infecciones de este tipo, vamos a poner por la época muchas infecciones respiratorias. ¿Qué hay que hacer? Ejemplo, fomentar la vacunación de influenza COVID en niños, ¿no? Es un ejemplo. A lo que voy, el epidemiólogo maneja la parte también clínica y la parte estadística, porque si no tengo números, si yo no compruebo, yo no puedo sugerir o recomendar a los médicos que están en los hospitales, sobre todo al directivo. Yo no puedo decirle, doctor, tenemos este problema, hay que hacer esto, hay que reforzar esto, o hay que pedir estos insumos, o hay que cerrar estas áreas para ser exhaustivos, o hay que tomar cultivos de estas zonas, o etcétera, ¿no? Por eso me gusta muchísimo esta frase, todo lo que no se puede contar, todo lo que no se puede contar no se puede justificar o no se puede decidir. A final de cuentas, nosotros somos los que llevamos ese control entre la parte clínica, insisto, lo transformamos a números para con eso tomar decisiones. Entonces se me hace una especialidad muy bonita, es una especialidad muy necesaria, tanto a nivel social o la parte de la población,
como la parte administrativa o la parte del hospital, porque justamente estamos en este inter, que sabemos la parte administrativa y también tenemos el criterio clínico y médico. Entonces, lamentablemente, y no es porque esté enamoradísima de esta especialidad, pero es algo que no se nos enseña de pregrado, es algo que no se nos inculca, que no nos enamoramos de la epidemiología, no sabemos qué hace un epidemiólogo hasta que ya estamos más avanzados. Y pues yo considero que a raíz de la pandemia se van a necesitar más epidemiólogos, porque van a venir más pandemias, porque vamos a necesitar más líderes que tengan la capacidad de sugerir acciones esenciales para prevenir infecciones, para contener infecciones y sobre todo para sensibilizar a la gente de cómo actuar para que estén más sanos. Doctora, aquí hay una situación y que probablemente lo acaba de mencionar usted, el impacto que tienen en la población. Obviamente este es un programa abierto a la comunidad universitaria, pero obviamente también nos escucha el auditorio en la población, sobre todo aquí en Culiacán. El impacto que tienen los epidemiólogos en la toma de decisiones colectivas a veces, en que se determinan algunas conductas a seguir. Lo acabamos de vivir con el asunto de la pandemia del COVID, y hay que reconocer que nos dimos cuenta precisamente de eso que se venía, y fueron los que avisaron por primera vez: hay un riesgo latente de una epidemia de estas dimensiones, y fue a partir de los epidemiólogos, más que de los médicos clínicos que estaban en los hospitales, en urgencias. Fue de alguien que tuvo la visión de decir: viene algo serio, viene algo grave, no hay que desestimarlo. Y obviamente ese es un trabajo fundamental que hacen ustedes todos los días, y como les decía hace rato a veces no le damos el peso que tienen ustedes, porque no solamente es el establecer un riesgo hospitalario, sino establecer también el pronóstico de cómo va a evolucionar cuando surgen brotes de algún padecimiento en específico. Así es. Hay una frase que me gusta, doctor, que me parece muy oportuno decirlo. ¿Quién es el paciente del epidemiólogo? Porque nos ponemos a pensar, las mujeres son los pacientes de los ginecólogos, ¿no? Los pacientes con problemas cardíacos son los pacientes del cardiólogo. Pero el paciente del epidemiólogo es la población. ¿Qué población? Población trabajadora de la salud, población de Sinaloa, población de Sonora, porque también en cada región el movimiento, las enfermedades, las condiciones climáticas o los determinantes sociales o ambientales, económicos, pues varían entre un lugar a otro. Entonces, el paciente de un epidemiólogo es la población, y para diagnosticar a la población, para prevenir las enfermedades a una población, hay que estudiarlas de forma en magnitud. No es lo mismo un individuo que va a mi consulta, lo veo, ya sé cómo se comporta, ya sé que si se toma su medicamento, etcétera. No es lo mismo ese paciente individual que un paciente que se está hablando en masa, que un paciente que es poblacional. Porque no podemos decirle a la gente o obligarla a vacunar. Es la diferencia, y es un trabajo todavía más difícil, es un reto más difícil. Y lo vimos en COVID. No podemos decirle a la gente que se vacune, obligarla, caer en esta obligación, pero sí podemos sensibilizar y decirle: si te vacunas, el riesgo para transmitir enfermedad va a disminuir muchísimo. Y es hacer este labor día con día, al final, de cambiar hábitos poblacionales. Otro ejemplo es la diabetes, ¿no? Es cambiar estos hábitos, es luchar contra estos hábitos para que nuestro determinante de la enfermedad vaya disminuyendo. Y eso es un trabajo, me imagino, y es un trabajo muy difícil. Así es, doctora. Y así como usted tiene una frase, yo tengo otra frase matadora en materia de vigilancia epidemiológica. Y dice que una buena vigilancia epidemiológica no asegura la toma correcta de decisiones, pero reduce la posibilidad de equivocarse. Así es que si tienen ustedes en su hospital, en su unidad de salud, un epidemiólogo, háganle caso, ¿sí? Porque es que realmente quien tiene el conocimiento, y esto nos va a ayudar el día de mañana a tomar las mejores decisiones en el momento adecuado, puesto que en cualquier momento puede despertarse una emergencia epidemiológica. Doctora, ¿dónde podemos localizarte? ¿Tus redes sociales? Sí, me encuentran como doctora Ana Gar, tanto en Instagram, Facebook, en TikTok,
o en mi página web, que es doctora Ana García, me pueden encontrar. Subo contenido 100% epidemiológico, temas de interés epidemiológicos, temas migratorios, temas de vacunas, temas de infecciones nosocomiales y bueno, ahorita con el reciente libro Medicina es Negocio, segunda edición. Excelente, doctora. Pues aquí acabamos de colocar una cintilla, nuestro productor y nuestro director de cámara nos va a colocar una cintilla con las redes sociales para que puedan seguir a la doctora Ana García en toda la perspectiva epidemiológica, que la verdad me da mucho gusto, doctora, y te felicito. ¿Por qué? Porque cada vez pues son más las personas que preguntan, oye, ¿y los epidemiólogos qué onda? De hecho, una médico interno de pregrado de mi hospital hace 3 años me preguntó, oiga, doc, ¿y para ser epidemiólogo qué se tiene que hacer? ¿Se tiene que ser médico o qué? A esas dimensiones, los propios colegas. Entonces, pues la verdad, háganle caso al epidemiólogo, y el día de hoy que tuvimos un tema muy importante acerca de los dilemas epidemiológicos, el uso de la bata, pues qué mejor que la doctora Ana García para llevar a cabo este tema y sacarnos de todas las dudas, doctor Ariel. Así es. Y bueno, llegamos al final del programa. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, bueno, compartir y la conversación tan enriquecedora. Obviamente para todos nos ha servido de lección y sobre todo aprender a educarnos en el uso correcto de la bata clínica y el uniforme quirúrgico. Muchísimas gracias, doctora, y pues aquí están las puertas abiertas para cuando sea el tiempo que vuelva a hablar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, gracias a toda la gente que se tomó el tiempo de sintonizarnos, de escucharnos. Pues cualquier duda, comentario, mis redes están abiertas. Muchas gracias, les mando un abrazo y nos estamos sintonizando pronto. Muchísimas gracias, y a usted que hace posible este programa. Agradecemos todas las facilidades de la producción, de nuestras autoridades universitarias. Nos vemos el próximo fin de semana. Recuerda que la prevención siempre será una garantía. Y cuide a sus niños. Los profesionales de la salud te esperan en nuestra próxima emisión. Descubre los mejores consejos para llevar una vida de calidad para ti y tu familia. Sintonízanos la próxima semana. Revista Médica Lobos FM. Hasta la próxima.